Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos y creo que el monográfico de esta noche, siempre lo digo, pero está con más insistencia, creo que os va a gustar muchísimo, porque vamos a hablar de batallas espectrales, batallas en las que los fantasmas, los espectros, acuden en ayuda de tal o cual contendiente. Jesús Callejo está aquí, Carlos Canales no le vamos a disculpar esta noche porque está seguro que en alguna batalla también de las suyas, pero este monográfico es diferente, es un monográfico curioso, original. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tú has participado en alguna batalla espectral? En cuerpo físico no sé como fantasma. Bueno, fíjate que una cosa es batalla inexistente, sí, que nunca se produjo, y otra cosa es batalla espectral, que sí que se produjo, pero con una ayudita, ¿no? Se produjo y se reprodujo. Se reprodujo. Ahí sí. está un poco lo de la batalla fantasmal, porque la batalla física tiene lugar en una época determinada, en un año y con unos contendientes. Y ahí no tiene nada de interés para este monográfico, salvo la matanza, la masacre que se puede producir en esa batalla. ¿Cuándo se convierte en una batalla espectral? Cuando después de haber ocurrido ese hecho histórico, unos días, unos meses, incluso unos años después, dicen algunos testigos que se vuelve a reproducir, que en el cielo se representa esa batalla casi con la misma escenografía que ocurrió en su momento. Se oyen gritos, angustias, ruido de sables, cañonazos, alaridos, una mezcla angustiosa para aquel que lo presencia, porque estamos hablando de presenciar visualmente, no estamos hablando, que en nuestros casos también se da, de fenómenos auditivos. Auditivos como por ejemplo sería el chiste, ¿no? Exactamente, que ha ocurrido y después queda recogido en algunas psicofonías. No, estamos hablando de batallas espectrales que son vistas. Otra cosa es que puedan ser confundidas con algunos fenómenos atmosféricos y después hablaremos de eso como posibles interpretaciones o explicaciones a este fenómeno anómalo o insólito. No, pero estamos viendo es el testigo que está relatando lo que él cree que es una conflagración. Fíjate, por ejemplo, que después coincide además en el lugar de los hechos, en el lugar de la batalla. Claro, un caso literario, pues ya sabes, Gustavo Adolfo Bécquer, ¿verdad? Su Monte de las Ánimas, esa batalla espectral, las ánimas que vuelven a enfrentarse en el monte, los templarios. ¿Eso se puede considerar como batalla espectral? No, porque tal como lo describe Gustavo Adolfo Bécquer, es más, bueno, primero que él lo cuenta como leyenda, no está basada en ningún acontecimiento real ni histórico, pero él tal como lo describe está hablando más un poco de lo que es el aspecto invisible que tendría estas batallas espectrales, no tanto la dimensión que podría tener visual, ¿no? Eso es importante destacarlo, porque hay casos, ¿no? y muchísimos recogidos donde la gente cree percibir los fragores de la batalla, pero no los cree percibir visualmente. Por cierto, los británicos son expertos en esto, ¿no? Uy, muchísimo, desde luego. No hace falta irnos a la Primera, Segunda Guerra Mundial, sino que en su famosa Guerra Civil Inglesa, en el siglo XVII, sí tuvieron bastantes casos registrados, tanto en las leyendas como en las crónicas, donde se produjeron este tipo de acontecimientos. Y aquí en España también, y alguno comentamos, pero bueno, ya que acabas de citar la Guerra Civil Inglesa, que fue muy sangrienta en todos los sentidos. Que no significa que Oliver Cromwell fuera un fantasma, ¿no? No, bueno, que en otro sentido también lo fue, y perdía casi la cabeza en eso, pero estamos hablando del enfrentamiento entre las tropas monárquicas, que por entonces el monarca era Carlos I, y las fuerzas de Oliver Cromwell, pues en una batalla, pues eso, fratricida como todas las guerras civiles, ¿no? Y curiosamente en la primera batalla, la de Edgehill, que tiene lugar el 23 de octubre de 1643, ya empiezan a decir que ahí hubo una batalla fantasma. La batalla en principio sería ese 23 de octubre de 1643, pero un año después, en 1644, el propio rey, Carlos I, manda a unos cuantos oficiales, a 4 oficiales en concreto, para que investiguen los rumores de unos pastores que dicen que están viendo en el mismo lugar de los hechos esa batalla. Y así es. Van estos oficiales y ellos mismos son testigos en 2 ocasiones de esa batalla. O sea, no solo recogen los testimonios verbales de aquellas personas que dicen haberla visto, sino que ellos mismos tienen como el privilegio de presenciar esa batalla. Por supuesto, no lo pueden explicar de ninguna manera y además dan un hecho bastante curioso, un dato significativo, para no confundirlo a lo mejor con un fenómeno atmosférico, como puede ser las auroras boreales, que después hablaremos de ellas. Uno de los testigos comenta que en la batalla que se está reproduciendo en los cielos reconoce a alguno de los contendientes, incluso reconoce al príncipe Rupert, el sobrino de Carlos I, que era el que comandaba las tropas monárquicas.
Qué curioso el dato. Bueno, pues ya vemos que las batallas a veces se reproducen. Eso no significa que fueran buenas y las hacen cada año como fiesta, ¿no? No, simplemente que algo ocurrió. Yo no sé si la parapsicología maneja estos asuntos y pone nombre a todo esto. No, tenemos que hablar de batallas fantasmales. Exactamente, no hay un nombre específico que recoja lo de las batallas fantasmales, porque a pesar de que hay muchísimos testimonios a lo largo de la historia, es casi una impregnación hollywoodiense, ¿eh? Se recrea todo el escenario, ¿no? Iría más por ahí, claro. Estamos hablando ya un poco de casos de fantasmogénesis, donde, pues está reproduciendo un poco en los cielos lo que semanas o años antes se reprodujo en la Tierra. Pero es muy curioso, porque ahí sí que estaríamos hablando como de remanentes psíquicos que se producen en aquellos lugares donde ha habido una conflagración, un hecho bélico, un hecho traumático en definitiva, como es una guerra, está claro. Y claro, cuando esto lo empiezas a ver en muchísimas crónicas, tanto de antes de Jesucristo como después de Jesucristo, antes de Jesucristo, hay casos como el de la batalla de Maratón, por ejemplo, esa que se celebró se celebró entre comillas, en el año 490 a.C., bueno, por Pausanias, el historiador del siglo II, ya comentaba que se podían escuchar en los campos de Maratón, donde se realizó esta batalla, los relinchos de los caballos y los gritos de los hombres que luchaban todas las noches. Se reprodujo noche tras noche, durante un tiempo indefinido, la misma batalla. Es como si fuera un calco. Claro, si fuera un fenómeno atmosférico, se podría interpretar como un solo día, pero no tantos días donde los gritos sobre todo y esos relinchos de caballo no dejaban lugar a dudas de que se estaba produciendo algo que estremecía a todos aquellos que lo estaban viendo. Entonces es como que la intensidad del momento es atrapada por el espacio, por el tiempo, ¿no? Esa sería un poco la interpretación o la explicación que podemos dar a un hecho inexplicable. Y vamos a descartar aquellos que sí se pueden explicar, porque para mí muchísimos de los acontecimientos que quedan reflejados como batallas espectrales en el pasado, esos que recoge Plinio, los que recoge incluso Flavio Josefo, se pueden explicar como auroras boreales. Y es cierto que cuando hablamos de auroras boreales, muchos oyentes nos dirán, bueno, cuidado, que eso se produce en el hemisferio norte y en unas latitudes que no tienen nada que ver con la zona de Roma, de Grecia, o incluso de Hispania, donde también hay constancia de estas batallas espectrales. Es cierto, pero en algunos casos cuando aparecen descritas nos están reflejando lo que sería una aurora boreal. Recordemos que estamos hablando del siglo XIV, del siglo XV, siglo XVI, no conocían lo que era una aurora boreal porque era un fenómeno insólito y mucho más en nuestras latitudes. Estamos hablando de esas erupciones solares producidas pues por partículas solares, ¿no?, que intensifican el viento solar. Entonces, al entrar en interacción, ¿sabes?, con las moléculas y las partículas de la atmósfera superior de la Tierra, es cuando se excitan y se ionizan y crean pues esa especie de resplandor fantasmal que se conoce como aurora boreal. Y digo boreal porque casi siempre se produce en el hemisferio norte. Bueno, pues eso es cierto que para mucha gente le puede confundir porque ve como barras oscilantes, luminosidades. En algunos casos, a pesar de que suelen ser silenciosas, pueden percibir sonidos que ellos pueden malinterpretar como ruido de sables o incluso de artillería, pero tendrían una explicación lógica. Tendría esta explicación circunscritas un poco lo que es este fenómeno de auroras boreales. Pero hay otros motivos que nos inducen a pensar que no estamos ante este fenómeno, ante una aurora boreal. Qué curioso porque cuando hablo de auroras boreales me acuerdo de una de las cartas eruditas y curiosas que escribió el padre Fray Jerónimo Fijó, que él explicaba de una forma tajante y además mencionaba un montón de datos en estas cartas eruditas, en concreto en la carta novena, diciendo que todo obedecía a las auroras boreales. Sabes que él era un gran desmitificador, incluso de duendes, de brujas, todo lo encontraba una explicación natural que en parte tenía su lógica, ¿no? En otra parte, pues el hombre recurría a los conocimientos de la época, estamos hablando del siglo XVIII, el siglo de la razón, para intentar explicar esto. Bueno, pues hay elementos en estas crónicas históricas que no lo podemos encasillar dentro de estas auroras boreales y es lo que nos hace sospechar que estamos ante un fenómeno de fantasmogénesis de alta concentración, porque no estamos hablando de un fantasma de dos, sino de auténticos batallones, y que se está reproduciendo de una manera especular. Ese acontecimiento que ocurrió en un escenario de la batalla, incluso de Waterloo, también se ha comentado, se está reproduciendo en los cielos. ¿Qué explicación hay? Lo que tú comentabas, esos remanentes psíquicos, esas impregnaciones que quedan pues en lugares donde se han producido este tipo de hechos bélicos. No podemos dejar que termine este monográfico Zona Cero, Jesús, sin hablar de los famosos arqueros de Mons, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo siempre piensa en ellos, esa ayudita paranormal que llegó y además que se convirtió casi en leyenda y en referencia para los soldados británicos. Eso daba moral, ¿no? Hombre, que dio moral, y de hecho así se interpretó, con independencia de que se crea o no se crea, que aparecieron ahí unos ángeles
que fueron los que acompañaron a las tropas inglesas y además comandadas por San Jorge, según después comentaban las crónicas. Sí. Aquí hay algo curioso, porque esos arqueros, en principio, tienen un referente histórico. Serían los arqueros que intervinieron en la batalla de Azincourt en 1415. Fíjate que estamos hablando de una batalla, en este caso la batalla de Mons, en Bélgica, que tuvo lugar el 26 de agosto de 1915. 500 años después, casi. Exactamente. La verdad es casi justo esos 5 siglos que nos llaman un poco la atención, el cómo se puede reproducir si es verdad. Y digo si es verdad porque, a pesar de que hubo muchos testigos, soldados, incluso oficiales, enfermeras que recogieron los testimonios de esos soldados heridos diciendo que habían visto en el cielo esos arqueros ingleses del siglo XV, ayudándoles y por supuesto desanimando a las tropas alemanas, a pesar de eso, después se sabe que un escritor inglés, Arthur Machen, había escrito en el Evening News de Londres un artículo muy curioso que hacía referencia a esta banda de ángeles y que lo titulaba así, Los Arqueros, donde él hablaba y suponía que estos arqueros iban a ayudar a las tropas inglesas para que la batalla tuviera un cariz distinto. Bueno, pues efectivamente, al final Arthur Machen reconoció que todo había sido una invención, que posiblemente se produzca una especie de efecto contagio, que precisamente por el artículo que él escribió, la gente tenía la necesidad de creer en estos ángeles, en estos arqueros celestiales, y que de ahí que se generara esta especie de leyenda urbana. Bueno, esto fue de alguna forma contradicho por personas que dijeron que sí habían sido testigos de ese fenómeno y que si por un momento es cierto que se pudo haber inventado la historia Arthur Machen, no implica de que algunas personas sí tuvieran la sensación de que una presencia celestial les estaba protegiendo en esa famosa batalla. Lo que hay de verdad o mentira no lo sabemos, los testimonios se recogieron, el testimonio también de Arthur Machen ahí ha quedado y después se prestó mucho a la especulación. El investigador conocido como Scott Rojo tiene una particular interpretación de los hechos. Él no creía que los soldados fueran arqueros reales, ni que fueran tampoco alucinaciones. Él pensaba que eran creaciones psíquicas en las propias mentes de los soldados que bajo esa situación de estrés pues generaban una especie de arquetipo consolador para ellos. Un Santiago Matamoros, ¿no? Sí, exactamente, y que para ellos el referente era San Jorge. ¿Que hay de verdad o no hay verdad? No se sabe, pero desde luego generó muchísima literatura espectral y sobrenatural de la época. ¿Siguen apareciendo los arqueros de Mons? Hombre, que siguen apareciendo. Siguen apareciendo sobre todo, si es verdad, esta interpretación de Scott Rogo como creaciones psíquicas. Sí que sigue apareciendo, eso me ha llamado mucho la atención y aquí no lo tocamos porque lógicamente sí. El monográfico tenemos un tiempo muy concreto, pero sí sería muy curioso analizar, por ejemplo, la cantidad, no de arqueros, pero sí de soldados y de caballeros sobrenaturales montados en blancos caballos, blancos corceles, fuera Santiago Matamoros, fuera San Jorge, fuera quien fuera, que tuvieron lugar durante la conquista de América. Tanto tanto en las tropas que lucharon con los aztecas y con los incas, aparecen testimonios en estas crónicas de Indias, relatos curiosísimos, donde en momentos cruciales de la batalla aparece como disofacto en el cielo un caballero blanco con una vestidura refulgente, muy luminosa, con un arma también muy luminosa, que se pone, curiosamente, del lado de las tropas cristianas para luchar y vencer, en definitiva, a las tropas paganas. Hay un arquetipo ahí religioso, curiosísimo, repetitivo, que se da tanto en la reconquista española como luego en la conquista de América. ¿Qué hay de verdad o hay mentira? No sé, pero desde luego es para analizarlo de una forma detallada, porque o todo el mundo se ha puesto de acuerdo para recurrir a los mismos mitos, o sencillamente estamos hablando de momentos muy concretos de tensión donde el fenómeno se dispara, es como si se abriera una puerta dimensional o ocurriera algo que lógicamente interpretan como una ayuda divina para sus propios intereses. Hemos hablado de Maratón, de Red Hill, hemos hablado incluso de Waterloo. Fíjate que Borodino también se escuchó, ¿no?, con lo de la Grande Armée francesa en tiempos de Napoleón en Rusia, que quedaron esas impregnaciones, ¿no?, en algunos campos de batalla de la estepa rusa, ¿no? Es tremendo, es que encontramos referencias en cualquier sitio, en todos los sitios, en todos los sitios. Fíjate, por citarte dos ejemplos muy rápidos. En septiembre de 1680, en Chemnitz, en Alemania, numerosos ciudadanos, muy respetables todos ellos, firman una declaración jurada, una extraña declaración jurada. Se llama el Protocolo de Chemnitz. Bueno, pues en este protocolo lo que hacen es que aseguran haber visto en el cielo, en el momento de ponerse el sol, dos ejércitos de espíritus que combatían entre sí. Era tan increíble la escena que veían
que se confabulan para firmar todos ellos ese protocolo de Echenique y reconocer que lo que habían visto era cierto. Y el último ejemplo, los muchos que hay, durante las guerras contra los turcos en el siglo XVI, fueron vistos con claridad, además con armas y bien ataviados, una serie de espectros que efectuaban combates fantasmales, espectros que no se identificaban muy bien a qué facciones podían corresponder, pero que tenían blasones austriacos y turcos, aunque se confundían un poco con el fragor de la batalla y sobre todo con las nubes que en algunos momentos pues estaban circundando por la escena, y entonces hacía borroso, ¿no? Pero qué curioso que también en lugares donde hubo esas batallas, muchos testigos decían que esos espectros armados volvían otra vez a reproducir la misma batalla. Incluso si nos vamos más lejos todavía, en Oldbury Town, en Wiltshire, en Inglaterra, decían, y todavía hay personas que dicen, que en ocasiones ven destacamentos de soldados romanos marchando por esos lugares. Claro, estamos hablando de lugares que fueron ocupados por los romanos cuando invadieron Gran Bretaña y empezaron a luchar con los britanos. ¿Qué hay de verdad o no? Hay tantos relatos que desde luego por lo menos la sospecha nos tiene que invadir. Bueno, pues esperemos, Jesús, que los vientos de la guerra que ahora respiramos, ¿verdad?, no llenen de espectros la zona del Golfo Pérsico. Vamos a formular ese deseo, ¿verdad? Hombre, por supuesto, porque ya tenemos bastantes fantasmas tomando decisiones como para que encima los espectros también estén pululando por ahí. Eso es lo mejor que podías decir. Muchas gracias.